Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial, entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores, sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. La familia es todo. La salud es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. Plan Gama 30 años. Respaldo y solidez para todo lo que viene. Porque somos Gama y hacemos todo posible. Tenemos oportunidad de conectar con un nuevo entrevistado y decíamos noche de economistas, porque está bueno charlar con gente que sabe, que da conceptos claros, para que de otro lado cada uno saque su conclusión. Exactamente, esa es la idea. Y podemos recibir a José María Rinaldi, que está con nosotros al teléfono. José María, buenas noches, muchas gracias por tu tiempo y por la comunicación. Hola, buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, profe, qué gusto, gracias. Un oyente nos sugirió hace 2 programas que estaría bueno hacer un programa de economista y pensamos en 2 personas que nos habían acompañado al principio, hace 3 años, al principio del gobierno, que habían hecho su pronóstico, para preguntarles y que hagan una evaluación sobre cuánto de lo que predijeron en aquel momento se cumplió y cómo ven la realidad de este momento. Así que bueno, lo escuchamos. Lo que ocurre es que en economía hay que separar una cosa. Uh-huh. Ustedes tienen que comprender que cuando se hacen pronósticos, cuando se hace futurología, se puede hablar desde el lugar profesional, del académico, o del profesional independiente. A mí me toca hacer las 2 cosas, porque yo vivo la profesión independiente, pero hago con mucha pasión la docencia y la academia. Uh-huh. Y la otra es el rol de militante, o sea, de trabajar apasionadamente con una idea política, con un proyecto político. Y eso es lo que nos diferencia respecto a los pronósticos. Aparte, convengamos que la economía es una ciencia de expectativas frustradas y que además los economistas son profesionales con una fuerte inclinación a la vocación de pitoniza, ¿no? De realizar esto va a pasar tal mes, o va a pasar tal día, o no va a pasar, o la economía va a ser una L, ¿no? Va a arrancar y de pronto vamos a recuperarnos, o bien que está todo mal. En realidad, cuando con ustedes hacíamos los pronósticos desde principios del 2016, uh-huh, uno evalúa cuáles son las consecuencias de estas políticas neoliberales. Y nosotros tuvimos 3 experiencias, y muchos países del mundo tuvieron esas experiencias. Sin ir más lejos, Chile, ¿no? Que se la presenta como un modelo no sé de qué época, una de las economías más inequitativas de América Latina. Y por ejemplo, nunca se habla de Bolivia, que es la economía más próspera de América Latina, que crece a una tasa acumulativa anual del 4%, que se desendeudó, que tiene una gran afluencia de inversiones, que tiene un alto nivel de productividad. Entonces, es un poco que, como que cuando uno se apasiona políticamente, empieza a decir esto es una cuestión coyuntural, ya va a pasar, o decir la culpa es del otro o del que va a venir, y no hacerse cargo, decir me equivoqué en el diagnóstico. Uh-huh. Es decir, la solución, el torniquete monetario, el doble torniquete monetario, no funcionó, porque no funcionó nunca. No es porque esta vez, porque dijeron, porque vino, porque el fondo, nunca funcionó. El torniquete fiscal tampoco funcionó porque lo dicen los técnicos propios del Fondo Monetario Internacional. No hay correlación entre el déficit fiscal y la inflación, sino al revés. Hay una correlación muy estrecha entre los procesos de inflación con los déficits. Es decir, no es que el déficit es la causa de la inflación, sino al revés, la inflación es la causa del déficit. Esto está escrito muchísimo, hay trabajos
econométricos, empíricos, entre los cuales me encuentro, que he publicado recientemente un trabajo que analiza la inflación particularmente para el caso de Argentina, pero también para los desarrollados y los emergentes, desde el año 2001 al 2016, en base a un trabajo del Fondo Monetario que lo hace del 61 al 2001. Es decir, con la misma técnica estadística y con la misma... Y no hay ni siquiera para Argentina, que es el campeón de inflación a nivel mundial. Como dice Trevor siempre, claro, si hubiera un campeonato mundial de inflación, nosotros seríamos campeones por lejos. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Está en un libro o lo publicó en...? No, es un paper del tercer Congreso de Economía Política para Argentina. El paper va a estar en un libro que espero en el transcurso del año poder terminar. Bien. Que se llama Crónica de Mentiras, es decir, porque se dicen muchas mentiras, especialmente en la economía del sector público. El sector público es la causa de todos los males. Miren, yo estoy harto de ver profesionales, colegas, que se ponen ante la Cámara a criticar el Estado y viven del Estado porque son docentes full o porque son directores de esto, directores de otro, pero son empleados. Es decir, en definitiva son proletariados, pero hablan muy mal del Estado. Y esto me recuerda mucho a aquel viejo libro de Galbraith, de introducción a la economía para todos o casi todos, en el que dice que habitualmente los que hablan maravilla del mercado nunca se someten a sus reglas. Rara vez alguien que habla bien del mercado es porque nunca se sometió a sus reglas. Y yo me someto todos los días a las reglas del mercado. Porque si yo digo las pavadas y los pronósticos que dicen, esto, el segundo semestre, los brotes verdes, es decir, nadie me pagaría los honorarios y no tendría clientes. Entonces, ¿por qué lo dicen? Por militancia. Bien. Decir, no, pero ahora que, o decir, o sostener que los inversores, los brokers financieros internacionales se fueron, pero van a volver. No vuelven. No vuelven. ¿Entendés? Ganaron fortunas, crecieron en dólares, su rentabilidad exponencialmente como no existe ni existió en el mundo, y no van a volver. Los amigos del gobierno, JP Morgan, el Deutsche Bank, todos estos niatos que hoy están gobernando, forman parte de los ministerios y la tecnoestructura, son los mismos que fugaron el reflujo de fondos financieros a las advertencias de Forbes, que es el publicador oficial del mainstream, del pensamiento dominante financiero, y de JP Morgan, que no solamente que dirigía la batuta, sino que tenía en el Ministerio de Economía a su más fiel representante, Chris Trajay. O sea, él es el representante de JP Morgan, y el JP Morgan es el primero que se fuga el dólar el 23 de abril del año pasado. Cuando hablemos a principios de 2016, su primera alerta era el nivel de endeudamiento que había logrado en pocos meses superar lo que había sido en todo el periodo de la dictadura. Se profundizó aún más esa brecha y el nivel de endeudamiento, y hoy estamos en un año electoral con una muy buena cosecha del campo, que a lo mejor, usted lo sabe porque tendrá clientes y lo conoce más de cerca, puede propiciar un repunte o no. ¿Cómo ve hacia al futuro esto? Cuando usted tiene que hablar, no ya en términos solamente del académico, que también es, sino cuando habla con los clientes, cuando le dicen, bueno, José María, ¿cómo lo ves? ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos achicando? ¿Hay una posibilidad este año? Mira, primero, sí, es cierto que vamos a tener una muy buena cosecha. Eso no tracciona en la economía, sino solo tracciona en las divisas. Pero ¿cuál es la lógica del productor? Es decir, ¿por qué voy a vender ahora si tengo margen? Porque le fue muy bien a la producción agropecuaria microeconómicamente, puedo iniciar la cosecha, que viene la cosecha fina, sin necesidad de liquidar, liquido lo justo, y el stock de maíz principalmente, que este año empató la soja, de soja,
lo guardo para cuando ocurran dos cosas. Mejor el precio internacional, que está en un nivel históricamente bajo, está en los niveles de diciembre del 2008, después de la crisis de Lehman Brothers, la crisis de la subprime, es decir, ha perforado la barrera de los $300, y tiene un tipo de cambio que en cualquier momento se dispara. Entonces, es lógico que cuando te preguntan qué hago, líquido o no líquido, te digan, ahí guardada está bien, si no necesitas. Entonces, deja de tener funcionamiento de traccionar a la divisa, de proveer de divisas al gobierno. Por eso el gobierno está tan nervioso con esto de las reservas y la disponibilidad, porque no tienen dinero para controlar el tipo de cambio, ni para asistir. En mayo ahora vencen $9.000 millones de deuda, y resulta que hoy salieron los datos de exportación y por primera vez es decir, empatamos la balanza comercial con Brasil. Es decir, se desinflaron las exportaciones a Brasil. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco, a pesar de una devaluación del 100%, no es tan competitiva la exportación. ¿Y eso es por qué? Eso porque todavía no está en su punto de equilibrio para el exportador, que es muy difícil determinarlo. ¿No? Existen fondos de inversión internacionales que dicen la competitividad de Argentina, de Turquía y está asegurada. Sin embargo, siguen existiendo las corridas, tanto en en Argentina como en el resto de los emergentes. Entonces, el mundo económico y financiero internacional está muy volátil. Nuevamente se ha creado una burbuja de deuda. Y puede estar muy inestable el contexto internacional. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación? Hay que abrirse al mundo, nos reincorporamos al mundo. ¿A qué mundo? A este que está hecho pelota, que está impregnado de proteccionismo, se matan a subsidio Estados Unidos con China, China con Estados Unidos con Europa, Europa con todos. Entonces, están ciegos o siguen haciendo grandes negocios. Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.